aquí. Ok, bueno, estábamos hablando de las historias de usuario. Ajá, me comentabas que tienes historias de usuario que te pueden durar hasta 20 días. ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Aló, aló, aló, aló? ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Ah, ok, ok, ok. Ajá. Entonces, ahí, ¿qué es lo que ocurre si tenemos una historia de usuario que nos dure 20 días, que creo que sería casi que todo el sprint, ¿no? El detalle es que si esa historia de usuario no termina al finalizar el sprint, te va a quedar como deuda técnica. Si es una historia de usuario que queda como deuda técnica, sabemos que era una historia de usuario o que estuvo mal estimada o que era lo suficientemente compleja como para no considerarse historia de usuario, sino una épica. Por tal motivo, nosotros debemos de aplicar o tenemos que buscar que la historia de usuario dure lo menos posible y como tope que he podido llegar a una buena recomendación y bueno, que hemos hablado entre varios colegas, son 5 días. ¿Por qué 5 días? Porque se termina la historia de usuario y ya la semana que viene ya sabes que debe de estar culminada. Si no está culminada, te da un rango de maniobra, ¿no? Si el sprint es de 2 semanas, bueno, te da una semana para maniobrar, para ver qué está pasando, para desbloquearla. Pero si te dura la historia de usuario todo el sprint, ya, o sea, corres un gran riesgo de que le quede la famosa raya al tigre. Recordemos que las deudas técnicas no es un término aceptable en Scrum, eso es un término que poco a poco se ha ido heredando de lo tradicional y que Scrum dice, sí, pueden quedar deudas técnicas, pero es que es una raya para el tigre. ¿Por qué? Porque es que las historias de usuario o todo lo que es el Sprint Backlog va definido desde un grupo especialista, desde un grupo experto, que sabe cuáles son sus tiempos y también sabe qué es lo que hay que hacer. Si no fue bien estimada, si era lo suficientemente grande que no se vio, bueno, hubo falla de todo, del equipo de desarrollo, del Scrum Master, del Product Owner, hasta para decir lo que quería en la historia de usuario. Entonces hay que estar atentos con eso, de intentar de hacer la historia de usuario tan chiquita, que de alguna forma u otra nosotros nos quede un margen de maniobra para que al final del sprint no le quede una raya al tigre y podamos dar un valor añadido o un incremento al producto. Ahora, ajá, pero ahora fíjate, ¿qué me recomendarías tú? Por ejemplo, para los próximos. Te pago afiliación, eso es grande. O sea, es como decir, yo puedo dividir, te pago afiliación en dos historias. Como decir, historia uno, no sé, vamos a suponer que ¿qué sería? Crear la vista. Vamos a suponer crear una vista para donde se visualizan los iconos. Y la otra historia sería que es la misma te pago afiliación, pero que sería mostrar los datos del cliente. Un ejemplo, solamente eso es un ejemplo. ¿Tú me recomendarías que hiciera eso? Vale, bueno, aquí la recomendación parte un poquito más desde atrás. Tienes Te Pago Afiliación, que es una macrofuncionalidad, y dentro de ella va a tener microfuncionalidades, como la vista global, no sé de qué, como asociar personas o X cosas. Pudieras uy, si todavía me están escuchando, sí, es que cambió una cosa por aquí. Pudieras seleccionar las microfuncionalidades más importantes en el planning. Hacer un primer barrido de microfuncionalidades y decir, hey, va la vista global, va la asociación de usuarios o de clientes, que no sé cómo le dicen ahorita, y va esta otra microfuncionalidad. Estas son las básicas que nosotros necesitamos ahorita para que Te Pago Afiliación sea algo funcional. El resto de las microfuncionalidades que a lo mejor no son tan básicas, bueno, la hacemos en el siguiente sprint. O sea, sí, sería dividirlas no en dos historias de usuario, sería la misma historia de usuario,
pero digamos que en dos sprints diferentes. ¿Sí? Dos sprints que dan valores añadidos y dan incrementos en un nivel diferente. ¿Sí lo ves? Ok, Ok. sí lo veo, pero entonces no me quedaría con esto porque fíjate, o sea, ahorita me está pasando. Ok. Te voy a dar un ejemplo. Yo ayer me puse a revisar las tareas de los chicos y entonces dije, bueno, porque yo termino el sprint el jueves. Ok. Entonces, claro, si yo termino el sprint el jueves, los chicos debieron haber terminado ya. O sea, o debieron haber, tengo que certificarse. Entonces, hay uno que me faltan, o sea, hay uno que termina, sí, está bien planificado el tiempo, en 3 días, o sea, después del sprint, después del 8, pues después, ponte tú que sea el jueves el 8, terminaría el 9, 10, 11, 12 y 13, terminaría el 13. Entonces, esas me quedarían 3 tareas pendientes, aparte de la prueba, la ejecución de los release y la prueba de encuadre. Eso sí va para la siguiente fase, el siguiente sprint. Entonces no es una deuda técnica, no lo tomo como deuda técnica, No, sí porque todavía sería, esa historia esa historia no se está cerrando. O sí, es sea, así. esa historia está dividida en dos. Está dividida en lo que es el desarrollo y está dividida en lo que son las pruebas de QA, ¿sí? Entonces, en el Ah, primer sprint, por lo largo que es, se va a hacer el desarrollo. Y en el siguiente sprint se va a hacer las pruebas de QA. Pero claro, ponte tú, cuando ya empecemos el próximo sprint, a lo mejor los chicos ya habrán terminado esas 3 días o 2 días que les faltaban. Entonces, mi claro. pregunta, Ajá. ¿son deudas técnicas o no son deudas técnicas? Porque Eh, si tú me lo explicas así, para mí no son deudas técnicas, porque yo voy a continuar con esa misma historia para el próximo sprint. Pero voy a continuar con pruebas de release y todo eso. claro, el detalle es Sí, que, sí, te comento lo que está ocurriendo ahorita. El detalle es que están emulando tal cual las fases de desarrollo de software en diferentes, digamos, que en microetapas. Va a ser deuda técnica siempre y cuando no llegue al definition of done. Y me imagino que tu definition of done está en una funcionalidad en QA funcionando, valga la redundancia, ¿sí? ¿Esa es tu definition of done? claro, en el próximo sprint. No, Así, sí. ajá. ¿Cuál es el detalle? Que tu Mi definition of... definición of done es cuando, Ajá, te escucho. ajá, no, dímelo tú, dímelo tú. Ajá. Que para este sprint, tu definition of done tuvo que haber sido, hey, nosotros, bueno, y para este y para todos los sprints, nosotros vamos a desarrollar una funcionalidad de pago que llegue hasta en QA y sea precertificada. Si no llega a QA y no está precertificada, es una historia de usuario que no cierra. No que quedó a la mitad, no que quedó, bueno, sí, queda como deuda técnica, pero que no cierra. Y tienes que agarrar otro sprint para poderla cerrar. Un sprint bien sea de una semana o de 2 semanas Así o es lo... la situación. Entonces, ¿qué es lo que Esa es la pasa? situación. Ah, ok. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que ahí pueden estar pasando varias cosas, pero desde mi punto de vista, puede ser que no estén estimando bien el tiempo que se llevan en subirlo a QA y el tiempo que se llevan en precertificarlo. Y bueno, eso está quedando por fuera del sprint. Las estimaciones. Ya. No, y Entonces, siempre las estimaciones. ajá. O sea, Entonces, siempre se ha estimado que una historia, por decirte, una historia va a estar en 2 sprints. En la primera, el desarrollo, y en la segunda, ¿cómo decir? Comprobación en QA. no, pero Claro, hay es otras actividades aparte de eso. claro, pero ahí están rompiendo con el definition of done del sprint. O sea, en sí, el primer sprint no les está arrojando una funcionalidad que sirva. Literalmente lo que les está arrojando es, nada, un avance del desarrollo. O sea, ¿qué es lo que estarían haciendo? Están emulando las etapas del desarrollo tradicional de software en sprint. Entonces,
en cualquier momento pudieran caer en el pecado, que lo he visto, en tener un sprint para planificar, este es el caso más extremo que he visto, para planificar el desarrollo o la historia de usuario, tener un sprint para ejecutar o desarrollar la historia de usuario y tener un sprint para llevar la calidad y tener un sprint para llevar la producción. Eso no es una buena práctica, porque no estás dando un valor, no estás dando un incremento real en el producto. Lo que estás haciendo es emular el desarrollo de software tradicional en varios sprints. Dentro de un mismo sprint se debería, y es lo que se practica, se debe de arrojar una funcionalidad completa, bien sea hasta producción o bien sea hasta QA, dependiendo del definition of done que tenga. Completa y funcionando, ¿no? Ajá. Entonces, tú en un sprint... Ahora fíjate, Ajá, para darte la historia completa, y disculpa que ok. te interrumpa. No, tranquila, Entonces, tranquila. fíjate, ponte tú, yo tengo 4 desarrolladores, ¿verdad? De Ok. los 4, uno sí entregó su historia de usuario completa, incluso con las pruebas de QA, que ese va a ser el entregable que vamos a presentar en el Sprint Review. ¿Sí? Ok. Ahí están las chicas siempre se me olvida, ¿cómo es que se llama esto? De X y X. Ah, de UX, Yo me sé las siglas, pero no me... ajá, de experiencia de usuario. Ajá, de experiencia de usuario y diseño, ¿no? Ok. Ellas culminaron sus historias, porque es que las historias van dependiendo pues te pago es muy grande, entonces claro, te pago tiene varias fases y te pago se le dio a diferentes, dependiendo hay historias, pero hay también historias que tienen las chicas de experiencia de usuario. Ellas también las culminaron, eso también es un entregable. Lo que no va a ser el entregable es el avance que tuvieron, por decirte, 2 desarrolladores. Mi pregunta es, esos 2 desarrolladores que no culminaron sus historias, ¿sí? O sea, no culminaron sus actividades, quedaron 2 días. Fuera yo, mi sprint no lo puedo ampliar por ellos porque tengo que cumplir el tiempo del sprint. Pero Ajá. entonces tampoco es una deuda técnica porque en la próxima fase está programado que para esas historias se realice las pruebas de QA. Porque es Sí, que se realiza todo el proceso, todo, o sea, toda la aplicación. claro, sí es una duda técnica, porque no están entregando las pruebas de QA ahorita, las van a entregar en el, en el sprint siguiente. También hay que ver cuál fue la definición a la que tú llegaste con esas 2 historias de usuario. Si tú le dijiste, hey, esto va a estar en este sprint, en QA y precertificado en este sprint, y ellos no están llegando, eso es una deuda técnica. Pero si tú le dijiste, hey, el definition of done de estas 2 historias de usuario es que la lleven hasta desarrollo, bueno, ya eso es otra cosa, que no es el deber ser, porque es que vas a usar también otro sprint más adelante para llevarla a QA, ¿no? Pero ya lo hicieron así. Entonces, tienes que ver hasta dónde llegó el definition de hecho, la definición de hecho para ellos. No sé cómo la definieron, pero te voy a dar un ejemplo. Aló, aló, ¿me escuchan? Aló. Ahora sí. Ok, ok. Ajá, les iba a poner un ejemplo. Yo hoy en día, cuando llego o cuando hago un planning con el equipo de trabajo, de una vez en el planning decimos, hey, el definition of done para estas 4 historias de historias de usuario que estamos agarrando ahorita para este sprint, el definition of done es llevar la QA y precertificarlas en QA. Historia de usuario que no esté precertificada en QA es una historia de usuario que no se culminó y que queda como deuda técnica para el siguiente sprint. Ahora bien, ¿cuándo es una mejora? Cuando yo desarrollé la funcionalidad completa, sí, la funcionalidad completa, la historia de usuario completa,
pero la desarrollé en su elemento más básico. O sea, ahorita, qué sé yo, la vista global. Ok, desarrollé vista global, ella funciona, chévere, pero no le pusimos ni el fondo verde ni le pusimos la fuente que era. ¿Por qué? Porque eso nos iba a quitar más tiempo. Ok, para un siguiente sprint le vamos a poner el fondo verde y la fuente que sería como una mejora de esa vista global. Pero no quiere decir que no se cumplió la vista global en el primer sprint. No sé si lo ven. ¿Cuál es el detalle? Que el definition of tone hay que setearlo desde el inicio. No se puede setear o no debería setearse en dos partes lo que es el desarrollo, la fase del desarrollo. Por ejemplo, si yo agarro ahorita un sprint y digo, hey, vamos a correr un sprint que literalmente me desarrolle y bueno, que funcione pues y que yo lo vea funcionando en desarrollo. Ah, ok. Y después corres un sprint para llevarlo a calidad. ¿Cuál es el detalle? Que lo que está en desarrollo no necesariamente es algo funcional. Muchas veces lo que llega a calidad no necesariamente es algo funcional. Entonces tú tienes que definir de que tiene que estar en calidad y precertificado. Y cuando está algo en calidad y precertificado, ya sabemos que eso se puede subir tal cual a producción. Y bueno, si listo, lo que está en producción sale a la calle. ¿Cuál es el problema de tener un definition of done a desarrollo? Que no estás garantizando lo más elemental de una historia de usuario y es su funcionalidad. ¿Sí lo ves? No sé si me enredé comentándoles todo o le di más vueltas al asunto. Bueno, eso lo tendríamos que ver cuando tú vas a explicar eso, el definition of rate y el lockdown. Sí, 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 más adelante. Porque eso sí no lo tengo yo claro. Eso Sí, sí todavía no lo, ok. A lo mejor sí. cuando veamos eso, sí, pero sí te entendí. O sea, ya por lo menos quedé muchísimo más clara cuando para mí es una deuda técnica. Ok, ok, Entonces, ok. para mí eso me sirvió de utilidad. Y Vale, gracias, Daniel. vale, vale. La orden. Bueno, vamos a continuar cómo está formada una tarea o una task. Esto de alguna forma u otra es cuando llegamos al nivel de tareas y debe estar conformada aquí sí por el modelo SMART. Esto sí es súper, iba a decir súper arcaico, pero súper de hace años. El modelo SMART es que una tarea debe ser específica, medible, alcanzable, relevante y enmarcada en un time box o en un tiempo, en una caja de tiempo, en un tiempo determinado. ¿Ok? Más allá de tener estas características en una tarea, pudiéramos aplicarle ciertos campos a una tarea. Pero aquí es cuando ya nos vamos muy al detalle y cuando de alguna forma u otra el equipo tenga la madurez para llevar las historias de usuario a tareas y también especificar una tarea de este nivel, ¿no? En donde le ponemos un ID, le ponemos un responsable, le ponemos una descripción y la estimamos. La sumatoria de un conjunto de tareas estimadas debería de dar el total de la historia de usuario. ¿Ok? Pero bueno, yo esto en un equipo no muy maduro no lo recomiendo llegar a este nivel de detalle. Sí se los doy porque en algún momento su equipo va a llegar a este nivel de madurez y van a tener que aplicar el modelo SMART para las tareas. Ok, los artefactos de Scrum, y ahora sí llegamos a los artefactos de Scrum, son literalmente cuatro. Lo que es el Product Backlog, ¿ok? El Sprint Backlog, el incremento del producto, que esto ocurre al final de cada sprint, y el Burn Down Chart o Product Sprint, que, bueno, yo esto lo veo como un artefacto opcional, porque este artefacto no está definido en lo que es la guía básica de Scrum.
Esto es un artefacto que se ha ido concientizando y se ha ido promoviendo desde el conocimiento que los Scrum Master han ido, digamos que, volcando hacia la comunidad de Scrum Master. Pero los tres básicos es Product Backlog, Sprint Backlog y el incremento del producto. Y el Burn Down Chart, que hoy en día sí, se usa bastante y es bastante elemental. Ok, empezamos con el Product Backlog. El Product Backlog va a ser la lista de requerimientos de ese usuario final o de ese Product Owner que está priorizada de mayor a menor valor. Este orden guía el orden de ejecución de entrega de los productos. Si tenemos un Product Backlog sin priorizar, es un Product Backlog que debemos de ayudar a priorizar al Product Owner, ¿no? Debemos sentarnos al lado de él y decirle, hey, esto no está priorizado. Ah, ok, disculpa, es que se me olvidó. Ah, ok, chévere, vamos a sentarnos a priorizarlo una vez. No recomiendo empezar a priorizarlos en el Sprint Planning Meeting. Recomiendo que se haga una mesa antes para que llegue el Product Backlog al Sprint Planning Meeting ya priorizado y no sea una carga, un peso que se adjudique al equipo de desarrollo. Porque eso es complejo. Priorizar un Product Backlog no es de la noche a la mañana, hace falta experiencia y experiencia bastante del negocio. El Product Backlog nunca está completo, está basado en el valor de las cosas, en el valor de las historias y contiene requerimientos compuestos por historias de usuario o épicas. Y ya sabemos que las épicas hay que despapelarlas, como diríamos coloquialmente. Hay que desagregarlas, hay que llevarlas a su mínima expresión que pudiera ser historia de usuario e historia de usuario con sus actividades. Ok, una historia de usuario, y aquí sí lo voy a dar muy por encima, porque hay varias formas de priorizar una historia de usuario y varios modelos para nosotros atajar bien, disculpen, atajar bien una historia de usuario, no, el Product Backlog completo, pero una forma es a través del modelo DIP, que es detallado, estimado, emergente y priorizado. A nivel de detallado, nos referimos a que las historias de usuario del Product Backlog que se ejecutarán pronto deben entenderse lo suficientemente bien como para que puedan completarse en un sprint. ¿Ok? Las historias de usuario que no se desarrollan inmediatamente se deben describir con menos detalle. O sea, debe darse un poquito menos de detalle. ¿Ok? Estimado. El Product Backlog es más que una lista de todo el trabajo por el cual vamos a hacer, por el cual nos vamos a abocar. También es una herramienta de planificación súper útil que se debe estimar de alguna forma u otra las historias de usuarios por esfuerzo del equipo de desarrollo. Esto no involucramos al equipo de desarrollo en las estimaciones de las historias de usuarios del Product Backlog. Esas estimaciones de esfuerzo, si llegamos a ese nivel de madurez, se deben de dar entre el Scrum Master, que conoce al equipo de desarrollo muy bien, y el Product Owner. ¿Ok? No es que la vamos a aterrizar en el planning de una vez. En el planning hay una estimación, pero es una estimación que nace realista, o sea, nace del equipo técnico. Pero en el Product Backlog ya pudiera venir una estimación. Obligada es la estimación en el Product Backlog. Si aplican el modelo DIP, sí, es obligada, es recomendable. Muchas veces los Product Owners no tienen el conocimiento para estimar, por eso es que terminan aliándose con el Scrum Master para medio estimar las historias de usuarios que están dentro del Product Backlog. Aplicando el modelo DIP entre el Product Owner y el Scrum Master, pudieran, y aplicando esta parte de estimación, pudieran estar viendo o detectando las épicas que no son, las épicas, mejor dicho, las historias de usuarios que no son historias de usuarios, sino que son épicas. Y eso está bien, ahí se hacen un primer filtro antes de llegar al planning. ¿Ok? Ajá.
Las otras dos características de un Product Backlog es que sea emergente. El Product Backlog no es estático, no se lo guarda el Product Owner, eso cambia con el tiempo dependiendo de los nuevos requerimientos que vayan llegando del cliente y también del aprendizaje que se va obteniendo del desarrollo del producto. Ya, disculpen. Ok, volvimos. Entonces, ¿qué quiere decir emergente? Que un product backlog no es estático, es cambiante, todo el tiempo está alimentándose de qué? De los nuevos requerimientos que lleguen del cliente, que pueden llegar de ese lado, o de los aprendizajes que vamos obteniendo del desarrollo del producto. Ok, y por último, bueno, y no menos importante, que esto sí es elemental en todo Product Backlog, es que tiene que estar priorizado. Me consigo muchas veces con que los Product Backlogs no están priorizados. Y es que la prioridad es primordial para nosotros, y aquí me pongo del lado de Scrum Master y del Development Team, para que nosotros como equipo podamos ir tomando las historias de usuario por esa prioridad. O sea, hey, esto es importante para ti. Ok, chévere, vamos a sacarla de primerito, vamos a sacarla adelante. Okay, entonces el Product Backlog debe clasificarse con los ítems más valiosos en la parte superior y los menos valiosos en la parte inferior. Al trabajar siempre en orden de prioridad, el Development Team puede maximizar el valor que se le entrega del producto al Product Owner y al cliente final. ¿Ok? Entonces, es importantísimo, porque si no lo tenemos priorizado, tampoco podemos entregar las cosas con el máximo valor posible. Mejor dicho, tampoco podemos entregar el producto con el máximo valor posible. Priorización del Product Backlog, y aquí empezamos a ver varias técnicas. Ah, sí tengo el ejemplo. Ah, qué chévere, qué chévere, qué chévere. Menos mal que yo le puse mucho corazón a estas láminas, porque no, estaba haciendo memoria, como esto, el ejemplo también lo doy en Scrum básico, porque es algo elemental priorizar el Product Backlog. Yo dije, ¿será que lo dejé en la presentación de Scrum básico o me lo traje al Scrum avanzado? Pero sí, aquí tengo el ejemplo, que es este. No es estos, sino es este. Pero bueno, ya vamos a llegar a ese. El Product Backlog se puede priorizar de varias formas, como les comentaba, no es tan sencillo como parece, a menos que el Product Owner tenga digamos que una gran habilidad técnica y del negocio, que eso no es normal. El Product Owner tiende a rodearse de personas que lo ayuden. ¿Okay? Ya por ahí me comentaron que se rodea de líderes técnicos, eso está bien. Esos líderes técnicos también pudieran apoyar, y ese Scrum Master, que es un líder técnico también muchas veces, pudiera apoyar al Product Owner a priorizar el Product Backlog. Entonces, ahí está uy, quedan 10 minutos, interesante. Está el modelo Kano, que es a través del valor de los puntos de historia que se pudieran estar detectando en cada una de las historias. Y también a través de, se detecta lo que es la urgencia técnica. Kano yo no lo he aplicado, no soy especialista aplicando el modelo Kano. En este caso sí se los doy como para que vean que existen otras formas más allá de la que le voy a dar más adelante, pero bueno, Kano es una opción. Kano es un poquito más complejo, usa unas gráficas con su eje X, con su eje Y. Como les digo, no soy especialista aplicando el modelo Kano. Hay Scrum Master que lo aplican, sí. Puede conseguirse valor en la aplicación del modelo Kano para priorizar el Product Backlog, sí. Y está el modelo Moscow. Moscow es muy parecido a lo que le voy a dar más adelante,
porque se centra en lo que es el valor del lado al negocio y del lado, sí, a la compañía, al negocio, y del lado a nivel técnico. Tampoco Moscú, o Moscú, como lo quieran pronunciar, es, digamos que mi especialidad, porque son un poquito más profundos, son un poquito más complejos, y en el día a día puede que no te dé tiempo sentarse al lado del product owner y decirle, hey, vamos a aplicar el modelo Moscú o vamos a aplicar el modelo Canon. No, muchas veces no da tiempo, ¿sí? Hay una frase aquí que rescato, y es que un product owner alguna vez me dijo, es que todo es prioridad. Entonces, aquí, literalmente, si todo es prioridad alta, entonces nada es alto, o sea, nada es importante. Hay que priorizar, hay que ver cuál es el valor de las cosas, bueno, en este caso, de las historias de usuario, de las épicas que podamos tener. No es que todo tiene prioridad. Cuando un product owner le diga todo es prioritario aquí, no, ya va, vamos a sentarnos, compadre, que tenemos que hablar. Porque si usted no tiene el product backlog priorizado, eso es un product backlog que está incompleto. Ok, y aquí si les hablo de la técnica urgente para el product backlog. Es una técnica que normalmente aplico con cierta madurez, pero de todas las técnicas que pudiéramos estar viendo para priorizar el product backlog, es la más sencilla. Y es que le vamos a dar una puntuación del 1 al 5 para el valor del negocio. Esa puntuación la va a poner el product owner, ¿ok? Y cuando llegamos al Sprint Planning Meeting, le damos una puntuación basada en la urgencia, y esa puntuación se la da el Development Team completo. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí nosotros multiplicamos, la puntuación normalmente es del 1 al 5, y multiplicamos la puntuación del valor de cara al negocio y el nivel de urgencia de cara al development team. Por tal motivo, si multiplicamos, ejemplo, 5 por 5 da 25, la historia de usuario de base de datos de usuario es de prioridad 25 y está de primero en toda la lista. ¿Ok? Entonces, he ahí. He ahí es una forma de tener las dos visuales de lo que sería la priorización del Product Backlog. Si no tienen el nivel de madurez para involucrar al equipo técnico, no hay problemas. El Product Owner es el principal responsable de priorizar las historias de usuario. Y junto con el Scrum Master, que casi siempre lo llama a que lo acompañe, puede darle más o menos prioridad a una historia de usuario dentro del Product Backlog. Ok, hasta ahorita, ¿alguna pregunta hasta ahora? Bien por aquí. ¿Todo bien? ¿Todo chévere? Yo tengo Ok. una. Ajá. ¿En qué sesión, o sea, o cómo calculan con los stakeholders? Nada más se le pregunta, dime del 1 al 5, una encuesta, algo así. O sea, dime del 1 al 5, porque yo sé que en el development team está el POC, ¿Cómo? No pero escuché. con el owner y los stakeholders no sé. Escuché O entrecortado. sea, Ajá. ajá, para los development team, ¿sí? Está el planning pocket para que ellos digan cuál es o Esa sea, es la. el valor estimado, el puntaje de la historia, ¿sí? Claro, pero ese ¿Es así? puntaje O sea, normalmente, sí, ese puntaje normalmente no es asociado a la importancia de la historia, al valor de la historia, sino a la duración de la historia. ok. El planning Entonces, pocket. exactamente, el planning Ajá. pocket. Y entonces, ¿cómo haces tú con ellos, tanto con yo como con el development team, para que cada uno de su puntaje? ¿Qué Ajá, ok. técnica se usa? Es lo que estoy preguntando más nada. Ajá, ok, chévere.
primero tenemos que estar claros que la prioridad de una historia de usuario no es achacable o no es responsabilidad por completa del development team. Es responsabilidad del product owner. El primero que le da prioridad al product backlog completo es el product owner. Y el product owner, de cara a los stakeholders, eso es todo un tema, pero de cara a los stakeholders, yo muchas veces le digo, bueno, ve a ver tú cómo le das prioridad con esos señores de 80, 70 años en la historia de usuario. Pero de cara a los stakeholders, él tiene muchas técnicas. Es más, pudiera agarrar el planning poker y no usarlo para la estimación a nivel de duración, sino para una estimación a nivel de importancia, de valor. ¿Sí? Eso es una opción. También les puedo decir que lo he visto, y eso depende de la confianza. He visto un product owner entrar a una reunión con vicepresidente y gerente. Miren, estas son las historias de usuario que acabo de aterrizar para todo el desarrollo de la nueva banca ágil. Ok, chévere, perfecto. Ajá. Le tenemos que dar prioridad, ya yo le puse una prioridad, pero necesito su opinión. Y de una, o sea, fue algo súper tajante y directo, pero fue efectivo. Un número del 1 al 5 de lo que es la prioridad para ti en esta historia de usuario. Bueno, para mí eso es importante y se ponen a hablar de la historia de usuario. Eso es importante porque si no y tal, ok, 5, ok, chévere. Te das cuenta que muchas veces la opinión de los stakeholders que son muy de alta gerencia, muy de vicepresidencia, es bastante nula, ¿no? Porque para ellos todo es prioridad. Pero otras veces hay stakeholders bastante con cierto conocimiento que te dan una prioridad chévere. ¿Y qué es lo que hace el product owner en ese caso? Promedia la prioridad que él puso con la prioridad que les dio al stakeholder. Eso sí, siempre y cuando el product owner tenga la capacidad de involucrar a los stakeholders, porque muchas veces no puede involucrarlo y el product owner tiene que tomar decisiones, tiene que decir, hey, según, en base a mi experiencia en el negocio, esto es prioritario, esto y esto. ¿Sí? Sí, sí, está claro. Por lo menos, ahorita nosotros hicimos un ejercicio, pero con la metodología tradicional, ¿no? Porque yo estoy en las dos todavía. Ok. Y estoy, como diciendo, llevando cositas del Scrum, pero así como goticas, pues. Y una de las cosas era la priorización, porque yo no lo había hecho. O sea, eso en la metodología tradicional yo no lo había hecho. Pero sí se lo propuse al Product Owner que él también con la metodología Scrum, que lo vamos a... Pero entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Nos sentamos con los stickers, o sea, la gente de operaciones, más que todo en el caso, en ese proyecto, y bueno, vamos a priorizar esta historia yo la quiero primero, esta es la primera historia. Ahí estaba presente el personaje, estaba presente en los negocios y operaciones y estaba el product owner. Entonces ahí lo que ellos decían, bueno, esto, ¿cuál es ahí? Es como que lo están haciendo, pero cada uno decía, y bueno, y quedaban de acuerdo que, bueno, ok, esta es la primera historia. ¿Sí? Lo veo. También Si se cae, nos conectamos al mismo link. no es cuantitativo, pero... Ajá. Ok.